Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, sentaos y poneos cómodas, tal vez con una tacita de café o un té en la mano, porque lo que os voy a contar hoy os va a tocar el corazón y por fin, nos va a dar esa respuesta que llevamos meses, años esperando con el alma en un hilo. Sabéis perfectamente de quién os hablo, de ese hombre que no solo nos conquistó con su sonrisa en pájaro soñador, sino que ha demostrado ser un caballero de los que ya no quedan. Sí, estoy hablando de nuestro querido Can Yaman. Y es que, chicas, si pensabais que él no se daba cuenta de nuestra desesperación, de nuestros mensajes y de esa ansiedad por verle de nuevo en nuestras pantallas, estabais muy equivocadas, porque Can Yaman ha demostrado una vez más que no es una estrella inalcanzable que vive en una burbuja de cristal. No, él es un hombre que escucha, que siente y que, sobre todo, respeta profundamente a quienes le han puesto en el pedestal donde está, a vosotras, a su fiel público español. Últimamente, en todas las tertulias, en las redes sociales y en las revistas del corazón de nuestro país, no se habla de otra cosa. Y fijaos qué curioso, porque no estamos hablando de un nuevo romance escandaloso ni de una polémica vacía. Estamos hablando de un actor que ha tenido la decencia de pararse, mirarnos a los ojos, metafóricamente hablando, y responder a la gran pregunta que nos quita el sueño. ¿Cuándo narices vamos a ver Sandokan en España? Porque, seamos sinceras, ver a otros actores turcos como Kerem Bürsin o a la preciosa Demet Özdemir triunfando es maravilloso, nos alegra, pero lo de Can es otra historia, es un vínculo emocional difícil de explicar y aún más difícil de imitar. Él ha construido su carrera con una mezcla de intuición y trabajo duro que nos deja pasmadas. Desde que entró en el mundo del cine casi por casualidad, ha ido subiendo escalón tras escalón, primero conquistando Turquía y luego dando ese salto brutal a Italia con proyectos que nos han dejado sin aliento, como Viola come il mare o El Turco. Pero vamos al grano, a lo que nos tiene en ascuas. Sandokan, esa superproducción de la que hemos visto fotos, vídeos y adelantos que nos ponen la piel de gallina, ya es un éxito internacional. Se ha estrenado en Italia, ha llegado a plataformas globales, y nosotras aquí, en España, seguimos esperando. Y no es porque no queramos verlo, al contrario, nos morimos de ganas. El problema, mis queridas, es puramente burocrático, un tema de despachos y corbatas que nada tiene que ver con el arte. Sabemos que los derechos de emisión, en abierto, los tiene Mediaset. Sí, la misma casa que nos enamoró emitiendo Dolunay, y aquellos capítulos inolvidables de Erkenci Kusen de Vineti. Y claro, al saber que ellos tienen la llave, la expectativa está por las nubes, pero la paciencia. ¡Ay! La paciencia se nos está agotando, y con razón. Mientras Sandokan avanza en otros mercados, aquí seguimos en un silencio que a veces duele. No hay fecha, no hay anuncios, no hay ni un pequeño tráiler en televisión que nos diga próximamente. Y claro, vosotras, que sois un ejército de amor incondicional, no perdéis oportunidad. Cada vez que Can sube una foto, cada vez que hace una entrevista, ahí estáis vosotras preguntando con educación pero con insistencia. ¿Y España qué? ¿Para cuándo Sandokan? Y lo bonito de esta historia es que Can no ha ignorado ese clamor. Él sabe que su relación con España es especial, tanto que, como ya sabéis, está inmerso en el rodaje de su primera serie en español, El laberinto de las mariposas, con Sequoia Studios. Le vemos esforzarse, aprendiendo nuestro idioma, dedicándose en cuerpo y alma, y eso solo hace que le queramos más. Pero claro, aunque estamos emocionadas con este nuevo proyecto, el deseo de verle rugir como el tigre de Malasia sigue ahí, latente. Y aquí viene el momento cumbre, el gesto que demuestra la clase que tiene este hombre. Ante la avalancha de preguntas, Can Yaman ha decidido no callarse, pero lo ha hecho con esa elegancia, esa calidez y ese toque de ironía fina que tanto nos gusta. A través de sus redes, y en un español que ya quisieran muchos, ha lanzado un mensaje que no deja lugar a dudas. No ha sido una queja, no ha sido un enfado, ha sido una flecha directa al corazón de la decisión. Ha agradecido a la cadena su compromiso,
Sí, pero con una sonrisa que lo decía todo, ha dejado caer que la pregunta que más le repiten es esa, la fecha de estreno. Al hacer esto, Khan ha hecho algo muy inteligente, ha señalado directamente a Mediaset. Ha venido a decirnos, chicas, yo ya he hecho mi trabajo, he puesto mi alma en este personaje, ahora la pelota está en el tejado de ellos. Es un gesto de complicidad precioso. Se ha puesto de vuestro lado, del lado de la audiencia. Ha validado vuestra impaciencia, y ha transformado esa espera silenciosa en un clamor público y elegante. Ya no sois solo vosotras pidiendo en Twitter o Instagram, es el propio protagonista de la historia diciéndole a la cadena, oye, que mi gente en España está esperando. Y eso, queridas mías, tiene un valor incalculable. Nos demuestra que nos lee, que le importa lo que pensamos y que quiere, tanto como nosotras, que su trabajo se vea en nuestro país. Ahora solo nos queda esperar que en los despachos de Mediaset tomen nota, porque no es solo una serie más, es el regreso del hombre que cambió la forma en que consumimos ficción en este país. Así que, mantengamos la esperanza, porque si Khan está empujando con nosotras, el estreno tiene que estar más cerca que nunca. Y no penséis que esto es un capricho nuestro, ni mucho menos. Es una cuestión de lealtad mutua, de un cariño que se ha cocinado a fuego lento durante años. Porque cuando un actor cruza fronteras, y se encuentra con un recibimiento tan cálido como el que le damos nosotras aquí, se crea un lazo invisible que ni la burocracia ni los retrasos pueden romper. Fijaos bien en el detalle. Khan podría haberse lavado las manos, podría haber dicho, eso son cosas de contratos y yo ahí no entro, pero no lo hizo. Al contrario, se mojó, como decimos aquí. Y eso, amigas mías, es lo que diferencia a una simple estrella de televisión de un ídolo con mayúsculas. Mediaset tiene que darse cuenta de que no solo tiene una serie guardada en un cajón, tiene un auténtico fenómeno social a punto de estallar, y cada día que pasa es un día perdido para ellos. Imaginad por un momento esa noche de estreno, cuando por fin veamos ese primer capítulo, con esa fuerza y ese carisma que traspasan la pantalla. Será vuestro triunfo, el triunfo de vuestra constancia y de vuestro amor incondicional. Así que por favor, os lo pido de corazón, no dejéis de escribir, no dejéis de pedirlo en las redes, siempre con esa educación exquisita que nos caracteriza a sus fans, pero con la firmeza de quien sabe lo que quiere y lo que se merece. Khan ya ha dado el primer paso, nos ha guiñado el ojo, y ahora nos toca a nosotras seguir haciendo ese ruido bonito para que ese próximamente se convierta en un ya. Porque al final, el amor de sus seguidoras es el motor que mueve todo esto, y estoy segura, segurísima, de que muy pronto estaremos aquí, en este mismo canal, comentando emocionadas cada escena de nuestro tigre favorito. No os rindáis, que lo mejor está por llegar.